A continuación, hará uso de la palabra Larisa Morris. Larisa es abogada y escribana, especialista en educación y derechos humanos, profesora encargada de la Cátedra de Sociología Jurídica y de la Cátedra Libre de Género y Diversidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. A su vez es diplomada en Género y Justicia y en Género y Políticas Públicas por Flaxo, docente de posgrado e investigadora universitaria, integrante de la Fundación Mujeres por Mujeres. El título de su exposición es Estereotipos de Género en el Derecho, una mirada desde la sociología jurídica. Larisa. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, y en tu nombre a toda la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal por esta invitación, y un lujo compartir este espacio con queridas colegas feministas. Bueno, y muchas gracias a todos y todas los asistentes, las asistentes. ¿Por qué el tema de los estereotipos de género, ¿no? En el derecho? ¿Por qué escojo este tema para esta charla? Bueno, un poco tiene que ver con, si bien soy abogada, mi desempeño como docente desde hace muchos años en el área de la sociología, ¿no? Yo enseño sociología jurídica en la Facultad de Derecho, y además porque estamos hablando de la ley Micaela, estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de estereotipos, estamos hablando de prejuicios y estamos hablando de discriminaciones, ¿sí? Y cómo todos estos elementos constituyen violencia de género, violencia hacia la mujer. Ya Ana me ha dado pie con su exposición, ha ido nombrando diferentes estereotipos, en sentido general, en diferentes ámbitos. Yo ahora voy a empezar un poco, digamos, hablando un poquito sobre un abordaje sociojurídico de estos conceptos, prejuicio, discriminación, estereotipos. Voy a dar un breve paneo, digamos, de la presencia de estos estereotipos en leyes, en sentencias, y algunos impactos de los mismos en el derecho, ¿no? Cuando el sociólogo Giddens habla del prejuicio, va a decir que el prejuicio son aquellas opiniones, aquellas actitudes que tienen los miembros de un grupo con respecto a otros miembros de otros grupos, ¿no? Estas son ideas preconcebidas, y una persona prejuiciosa suele basarse en rumores más que en pruebas directas, ¿no? Y por ende, por más información que reciban, van a ser siempre reacias al cambio de opinión. Así como el prejuicio, estamos haciendo referencia a actitudes, a opiniones, la discriminación ya es una conducta real, por la cual los miembros de un grupo son privados de determinados derechos, de determinadas oportunidades que tienen los miembros de otro grupo. Con frecuencia, tanto los prejuicios como la discriminación se basan en estereotipos, ¿no? Giddens las llama como categorías fijas e inflexibles de un grupo de personas. Entonces, el estereotipo sería como este conjunto de creencias acerca de determinadas características que se le asignan a un grupo. El prejuicio sería un afecto o una valoración negativa, digamos, de este grupo, y la discriminación ya sería una conducta negativa en el tratamiento de las personas en virtud de la pertenencia a ese grupo o a esa categoría. Walter Lippmann, en una obra denominada Opinión Pública, ya por el año 1922, fue el primero en utilizar esta palabra estereotipo, ¿no? Para referirse al método con que la sociedad critica y clasifica a las personas, y destacaba 4 características fundamentales en los estereotipos, como por ejemplo el hecho de que simplifican la realidad, el hecho que por lo general no parte de una elaboración propia de las personas, sino que más que nada se adquieren. Además que los estereotipos son falsos, y otra característica que es importante es que los estereotipos perduran en el tiempo, ¿no? Entonces vemos cómo los estereotipos lo que hacen es ahorrar los esfuerzos de las personas por conocer el mundo, por conocer un mundo diverso y aceptar ese mundo. Rebecca Cook nos dice que un estereotipo va a ser una visión generalizada, una preconcepción sobre atributos o características de los miembros de un grupo, y también habla sobre los roles, ¿sí?, que tales miembros deben cumplir.
Entonces, según esta definición que da Rebecca Cook, por el hecho de que una persona pertenezca a un determinado grupo, ya se presupone que tiene determinados atributos, determinadas características, así como por ejemplo, a ver, los adolescentes son irresponsables, ¿sí? O bien, por pertenecer a esa categoría o a ese grupo, tienen que llevar a cabo determinados roles. Por el hecho de ser mujer, por ejemplo, tengo que ser cuidadora por naturaleza, ¿sí? Entonces vemos cómo los estereotipos cortan, limitan todas las capacidades de la persona para decidir sobre su propio destino, ¿no? Y todo pasa por esa lente, por ese filtro, y va dirigida hacia ese grupo al cual se proyecta ese estereotipo. Hay diferentes tipos de estereotipos, podemos encontrar muchas clasificaciones, por ejemplo, los estereotipos sociales, ¿sí? Donde están las creencias que se asocian a determinadas posiciones sociales que ocupan las personas, qué sé yo, empresarios, políticos, políticas, funcionarios, ¿sí? Los estereotipos étnicos es otra clase de estereotipo, ¿no? Que están asociados con ideas, con preconcepciones sobre cualidades físicas, morales, intelectuales de un determinado grupo étnico. Por ejemplo, estos estereotipos y prejuicios étnicos que se asocian con el indio, vemos cómo han trascendido, ¿sí? De la época de la colonia y llega hasta nuestros días, por ejemplo, en considerar a los aborígenes como con características que en las crónicas de la colonia relataban, ¿no? Como la raza indígena indolente o la raza indígena inclinada a la pereza, bueno, y un montón más de atrocidades que encontramos en esas crónicas de la colonia. También podemos pensar en un grupo étnico gitanos, ¿no? ¿Qué estereotipos se nos disparan cuando yo les digo gitanos, ¿no? Gitanas. Después también están los estereotipos etarios, que tienen que ver con la edad de las personas y los roles y conductas que se consideran propios, ¿sí? De una edad. Los jóvenes ser despreocupados, los adolescentes, ¿sí? Y bueno, y es interesante un poco los estereotipos que aparecen en cuanto a lo que es la tercera edad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el estereotipo de la improductividad, de que son personas asexuadas, que son personas sin autonomía, con una cierta dependencia, y de esto tenemos un montón de ejemplos, lamentablemente, en políticas públicas, en la legislación. En el mes de abril, creo que fue, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, implementa este permiso de circulación obligatorio en la ciudad para personas que eran mayores de 70 años, y sin duda se han levantado las voces de los sectores de la tercera edad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el estereotipo que aparecía acá? Las personas que no comprenden los riesgos ante el COVID, ¿no? Estas personas de la tercera edad no tienen capacidad para entender lo que es una pandemia, ¿sí? Este era el estereotipo que estaba flotando. Y bueno, y acá el estereotipo que nos interesa, que son los estereotipos de género, ¿no? Esos estereotipos se refieren a una construcción social, cultural, ¿sí? De hombres y mujeres en razón de las diferencias, tanto físicas, biológicas, sexuales y sociales. Estos estereotipos de género tienen características como por ejemplo que son resilientes, que son dominantes y que son persistentes, ¿no? Así los va a caracterizar Rebecca Cook. Dominantes en cuanto se articulan a través de sectores sociales que tienen son dominantes, ¿no? Y esto les permite continuar a través del tiempo, ¿sí? Ser persistentes, y permite que exista esa subordinación social de las mujeres cuando estas prácticas sociales incluyen esos estereotipos socialmente dominantes y persistentes, ¿no? Esto lo podemos ver también, y lo grave es cuando estos estereotipos que están construidos socialmente se proyectan en leyes, se proyectan en políticas públicas, se proyectan también a través de la voz y de las sentencias de jueces y de juezas. Por ejemplo, pensemos hasta el año 1999, nuestro Código Penal hablaba de los delitos contra la honestidad, ¿no? Después cambió el título y es delitos contra la integridad sexual, o sea, en este caso era como que el bien protegido era el honor, ¿sí? ¿El honor de quién? No sé, el honor del hombre, del marido, tal vez de esta mujer que había sido agredida, o bien las buenas costumbres familiares. Y vemos cómo esto de honestidad también ya estaba creando el estereotipo de la mala víctima, ¿no? Que era esto de mujer honesta, y todas las otras que no eran mujeres honestas ya eran la mala víctima, ¿no? Entonces vemos cómo actúan estos estereotipos.
Rebecca Cook también hace una clasificación de los estereotipos de género y los distingue en estereotipos de sexo, sexuales, sobre roles sexuales, y los estereotipos de género compuestos. Cuando ella habla de los estereotipos de género, ella va a decir que son aquellas... Ana hablaba de esto de las mujeres son débiles, ¿no? Y el estereotipo que sería el contrario, los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres, ¿no? Muchas cortes internacionales y también cortes nacionales han empezado a llamar la atención y a desconstruir estos estereotipos de sexo que presentan a las mujeres como débiles. Hay un caso del año 2000 en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es un caso de Tanja Kreil contra Alemania, por el cual, digamos, esta mujer demanda porque no se le permitía tener un entrenamiento en electrónica que le permitía trabajar a su vez en electrónica de armas, ¿no? Entonces, la sentencia de este Tribunal Europeo dice que esta cuestión, digamos, de querer dar mayor protección a las mujeres por considerarlas que son débiles y protegerlas contra los riesgos, lo que hacía era sostener un falso estereotipo, ¿no? De las mujeres en oposición a los hombres, sí, que las mostraban como vulnerables y por lo tanto que era necesaria esta protección sobre los peligros físicos. Hay otros casos, por ejemplo, hay casos en la India, ¿no? Donde se permitía a las mujeres que trabajen en bares, en el Estado israelí, por ejemplo, que permitió que las mujeres pudieran entrenar como pilotos en la Fuerza Aérea, ¿no? Que estaban discriminadas en este sentido en base a este estereotipo. Y en Argentina también podemos pensar, por ejemplo, en el caso Cisneros, que la Corte Suprema de Justicia en el año 2014 dictó sentencia, y hay un caso muy similar en la Cámara, creo que es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sí, que es el caso Borda, creo que es Borda Erika, bueno, en este caso eran mujeres que presentan un amparo porque no se les permitía que puedan trabajar, digamos, como choferes en líneas de colectivo, en el caso Cisnero en Salta y en el caso de Borda en Buenos Aires, ¿no? La Corte Suprema, en el caso Cisnero, concluye que este caso lo que hacía era violaba el derecho constitucional de las mujeres en general y de este actor en particular a elegir su profesión, a elegir su empleo, y que se trataba de una discriminación en este proceso de selección para acceder a un empleo, ¿no? O sea, ¿qué estereotipo había detrás? La mujer no tenía una capacidad física como tiene el hombre para ser chofer de un colectivo, ¿no? Por otro lado están los estereotipos sexuales. Estos operan para demarcar, digamos, lo que pueden ser formas aceptables de sexualidad masculina y femenina, pero siempre dando, digamos, considerando como aceptables o privilegiando lo que es la heterosexualidad sobre la homosexualidad, ¿no? Y estigmatizando, por ejemplo, las relaciones lésbicas, y también estigmatizando la conformación de una familia, digamos, a través de técnicas de reproducción humana asistida, a través de la adopción, cuando se trate de una pareja de mujeres, por ejemplo. Sin duda los estereotipos sexuales han sido muy, muy usados y siguen siendo usados por mucho tiempo, digamos, un poco para regular lo que es la sexualidad de las mujeres y para proteger y justificar de algún modo el poder masculino en cuanto a su función de gratificación sexual. Pensemos, por ejemplo, en el adulterio, ¿no? En muchos países en el mundo, hoy en día el adulterio es delito, ¿sí? Para la mujer, pero no para el hombre. Entonces ahí vemos cómo esa doble vara para medir las conductas sexuales, ¿no? Y cómo para disciplinar a las mujeres en este sentido. Después también están los estereotipos sobre los roles sexuales. Acá podemos relacionarlo un poco con los estereotipos de sexo, ¿no? De acuerdo a las determinadas capacidades, de acuerdo físicas que se le otorguen, se pueden generar estereotipos de roles sexuales, pero también los roles sexuales por sí mismos crean estereotipos, ¿no? Vemos cómo es la división general del trabajo, ¿no? Las mujeres han sido históricamente confinadas al ámbito privado, al ámbito doméstico, ¿sí? Y eso ya es suficiente para producir este estereotipo, ¿no? De la mujer dentro del ámbito doméstico como cuidadora, como madre, como ama de casa, y el hombre en el ámbito público, ¿sí? Y como proveedor de la familia.
Hay un caso muy interesante, que es un caso viejo de un tribunal de Australia, ¿no? Donde una joven demandaba demandaba la currícula escolar porque era una escuela donde había materias optativas diferentes para hombres y para mujeres, y en el caso de las materias optativas para mujeres, lo único que hacían era reforzar el estereotipo de la domesticidad, ¿no? Entonces, este tribunal de Australia lo que hace es decir que estas materias, lo único que hacían era reforzar esto, ¿no? Este destino hacia la mujer como ama de casa, eran lesivos, era un estereotipo lesivo sobre los roles sexuales de las mujeres, y además era una profecía autocumplida, ¿no? Porque se los formaba para ser ama de casa y era como que ya quedaba también limitada sus posibilidades al no haber tenido contacto con otro tipo de materias u otro tipo de formación. Y también les nombraba los estereotipos compuestos, ¿no? Acá el género se intersecciona con otras capas de vulnerabilidad, como por ejemplo puede ser la edad, como puede ser la etnia, como puede ser la discapacidad, como puede ser la orientación sexual, como puede ser la condición de migrante, etcétera, ¿no? Entonces el reto acá es identificar, en este caso, cómo se entrecruzan estos estereotipos. En Francia hubo un caso muy interesante, B contra Francia del año 2008, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, eh, se va en contra, digamos, de una denegación de una agencia estatal que impedía a Eve lesbiana, ¿no? Entonces decían, bueno, interseccionalidad por el hecho, digamos, de ser mujer y además el hecho de ser lesbiana y esta limitación a su derecho a formar una familia, ¿no? Los estereotipos, como vemos, influyen en las instituciones, y cuando hablamos de las instituciones podemos hablar, por ejemplo, en la policía, podemos hablar de los órganos de administración de justicia, ¿no? Cómo reaccionan ante la vulneración de los derechos, de las libertades, cómo se dan los discursos, cómo se dan las prácticas discriminatorias. Por ejemplo, en el ámbito familiar, en muchos lugares del mundo, muchos países, se percibe la violencia doméstica, ¿no? Como un asunto privado, como que está exento de gravedad y como que es algo no prioritario, ¿no? Acá hay un caso muy interesante, en el caso María da Peña contra Brasil, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos bueno, condena a Brasil. ¿Por qué? Porque durante 15 años Brasil no había prestado atención a todas las denuncias que venía haciendo María da Peña, ¿no? Y ahí en esa sentencia marcaba cómo la formación, por ejemplo, deficiente de los policías, que incluso hasta se burlaban o producían vergüenza, humillación de las víctimas, cómo todo el sistema judicial, digamos, ha sido parte para garantizar la impunidad, ¿sí? Y tolerar la violencia doméstica. Los estereotipos de género aparecen nombrados en muchas sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, en el famoso caso Campo Algodonero contra México, en Beli Franco contra Guatemala, Campo Algodonero del 2009, Beli Franco del 2014, ¿no? En este caso eran mujeres menores de edad, que habían desaparecido, y cómo la inacción policial y la falta de investigación, ¿sí?, de las autoridades, de prestar atención a las denuncias que hacían estas familias, ¿no? En el caso de Campo de Algodonero se afirmaba a las víctimas, se las trataba como voladas, como que se fueron con el novio. En el caso Beli Franco, por ejemplo, como que era una cualquiera, que era una prostituta, que estaba inestable emocionalmente por andar con muchos novios y amigos, ¿sí? Entonces, en ambos casos también se hizo referencia a la forma de vestir, a la vida social, a la vida sexual, digamos, de estas víctimas, y eso ha llevado a que sea una investigación lenta, que sea una investigación negligente, y además, lo más grave de todo es que ha transmitido la percepción de que esto, hacia la sociedad, hacia la comunidad, de que estos casos no son casos importantes, ¿sí? Entonces la Corte Interamericana, ¿qué dice? Reconoció que estos estereotipos han influido en la actitud indiferente, en la actitud negligente y discriminatoria de las autoridades, y que además esto se insertaría en un contexto mucho más amplio de discriminación, de subordinación de las mujeres y de una violencia generalizada con claro sesgo de género, ¿no?
Hay otros casos, por ejemplo, ya si hablamos de estereotipos en cuanto al rol de las mujeres en la vida familiar, por ejemplo, Natalia Atala Rifo contra Chile, ¿no? Donde digamos, se discutía la custodia de una madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la madre era lesbiana, ¿sí? Entonces, no, por ser lesbiana era como que no tenía, no podía ejercer la tutela sobre sus hijas. En caso de Gutiérrez Hernández contra Guatemala, el año 2017, esta mujer, no, yo creo que aún no apareció, ¿no? Pero en este caso la Corte Interamericana también reconoce que los prejuicios personales y estereotipos de género han afectado la subjetividad de los investigadores y de los funcionarios estatales para investigar las denuncias, y que además se quedaron solamente en la hipótesis del crimen pasional, ¿sí? Dejando de lado otras líneas de investigación. ¿Por qué? Porque también se hablaba de que podían estar involucradas fuerzas de seguridad en la desaparición de esta mujer. ¿Qué obligación tienen los estados? Los estados, Argentina tiene la obligación de eliminar estos estereotipos, está obligada por la CEDAW en el artículo 5, ¿sí? Está obligada por la Convención Belén du Pará en el artículo 8, y además hay muchas recomendaciones también del Comité de la CEDAW, por ejemplo, la recomendación 33 creo que es, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, ¿no? En esta recomendación, el comité expresamente se refiere a los estereotipos y a los prejuicios de género que existen en el sistema judicial y las consecuencias que tienen estos estereotipos para impedir el acceso a la justicia de las mujeres, ¿sí? Y por lo tanto, como una discriminación y no se atienden a sus derechos humanos. Además, en esta resolución se hacen muchas recomendaciones a los estados, ¿no? Para eliminar los estereotipos. También tenemos la ley 26485, en su artículo 2 ya habla, digamos, como objetivo de la ley, la remoción de los patrones socioculturales. El decreto reglamentario 1011 del 2010 va a decir qué son esos patrones socioculturales, y los va a ir enumerando claramente. Y como también había nombrado antes Ana, esta ley de violencia 26485, en su artículo 5, cuando habla de los tipos de violencia, habla de la violencia simbólica, ¿sí? La que se da a través de los patrones estereotipados, que lo único que hacen es reproducir la dominación, la desigualdad y la discriminación de las mujeres dentro de la sociedad. Como vemos, el uso de los estereotipos afecta en el sistema de justicia, afecta a las mujeres. ¿Por qué? Porque les niega los derechos a ser tratadas con igualdad ante la ley, dificulta el acceso a la justicia, dificulta un acceso a un juicio imparcial, a un juicio justo, las pone a las mujeres agredidas en desventaja, ¿no? Impide la reparación, y esto también afecta la credibilidad del sistema de justicia. Sin embargo, se pueden llevar a cabo cambios, estas capacitaciones son importantes para ese cambio, porque sin duda hay que combatir los estereotipos que tienden a perdurar en el tiempo, ¿no? Y además, de manera inconsciente, incluso influyen en las actitudes y en los comportamientos de las personas. Pero hay que estar atentos a estos estereotipos, hay que identificarlos, hay que combatirlos, y esto es imprescindible para lograr lo que es la igualdad sustantiva, para proteger los derechos de las mujeres. Y esta es una labor de la justicia, pero en sentido amplio, ¿no? De los operadores jurídicos en sentido amplio, no solamente abogados, también estudiantes de derecho, también todas aquellas ramas de psicología, asistentes sociales, médicos, médicas, ¿sí? Que contienen y atienden a estas situaciones de violencia. Entonces tenemos esta responsabilidad de contribuir, digamos, a cambiar estas actitudes, estos prejuicios y estos estereotipos para así combatir la discriminación y combatir la violencia que los mismos provocan. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Larisa, por tu excelente exposición para derribar viejos mitos y estereotipos arraigados en nuestra cultura.